La reacción del millonario en la corte. Una historia de traición y redención. ¿Qué sucede cuando el hombre que juró amarte en la salud y en la enfermedad elige estar en Santorini en lugar de en la sala de partos? Para Ana Fuentes, su esposo Miguel Durán no solo se perdió el nacimiento de su primer hijo. Él transmitió su traición al mundo, publicando fotos bañadas por el sol con su amante, mientras Ana estaba de parto sola, su mundo derrumbándose con cada contracción. Ella pensó que lo peor había pasado cuando llegó el bebé, pero fue la llamada telefónica que el hospital le hizo a él, y las 2 palabras que usaron para describirlo, lo que encendió una tormenta de consecuencias que nadie vio venir. Esta no es solo una historia de infidelidad. Es una historia sobre el momento en que el corazón roto de una esposa se convirtió en la fuerza de una guerrera. Ana Fuentes creía en la arquitectura de una buena vida. Como arquitecta residencial exitosa, apreciaba la estructura, la belleza y los cimientos construidos para durar. Su propia vida, sentía, era un testimonio de esta creencia. Vivía en una casa victoriana, meticulosamente restaurada, en un frondoso suburbio de Madrid, con su esposo Miguel Durán. La suya era una vida pintada en los matices del éxito y la adoración mutua, o eso parecía al mundo exterior. Miguel era un asesor financiero carismático, un hombre que podía venderte un sueño y hacer que le dieras las gracias por ello. Tenía una sonrisa que podía desarmar ejércitos y una forma de hacer que Ana se sintiera como la única mujer en una habitación llena. Se habían conocido en una gala universitaria 10 años antes. Ella una estudiante de posgrado con bocetos de casas de ensueño llenando sus cuadernos. Él, un ambicioso candidato a MBA que le prometió una vida tan hermosa como sus diseños. En su mayor parte, había cumplido. Ahora, a los 34 años, Ana tenía 9 meses de embarazo de su primer hijo, un niño. La habitación del bebé era una obra maestra de tonos neutros suaves y juguetes de madera hechos a mano, un móvil de cuerpos celestes que ella misma había diseñado colgaba sobre la cuna. Todo estaba en su lugar, perfectamente planeado, esperando la pieza final, la más preciosa, de la arquitectura de su vida. Su hijo. La fecha de parto era dentro de una semana, un hecho que zumbaba bajo la piel de Ana con un constante y bajo zumbido de anticipación y ansiedad. Era la primera semana de octubre y el aire de Castilla era fresco con la promesa del otoño. «No puedo creer que tengas que irte ahora», dijo Ana con la voz amortiguada mientras hablaba contra el pecho de Miguel. Lo abrazó fuertemente en la puerta principal. El gran bulto de su vientre, una presencia sólida entre ellos. Miguel le acarició el pelo, su toque practicado y relajante. «Lo sé, Anita, lo sé. Es un momento terrible. Pero esta conferencia en Bilbao es enorme. El orador principal es Daniel Herrera. Si consigo 5 minutos con él, podría cambiarlo todo para la empresa». Él lo llamó una conferencia. Era una oportunidad de networking esencial, de último minuto, imperdible. Él se había disculpado mucho, su rostro una máscara de arrepentimiento. Había reservado un vuelo reembolsable, le aseguró, y su teléfono estaría con el volumen al máximo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El médico dijo que los primeros bebés casi siempre se retrasan, razonó, inclinando su barbilla para besarla. Volveré en 4 días como máximo, mucho antes de que el pequeño decida hacer su gran entrada. Ana intentó tragarse la inquietud que se le anudaba en el estómago. Se sentía mal.
Él nunca se había perdido una sola cita con el médico, ni siquiera los chequeos de rutina. Había sido él quien había insistido en las clases de preparación al parto, respirando a través de las contracciones de práctica, con una seriedad cómica que la hacía amarlo aún más. ¿Por qué? En los últimos y más críticos días, esta conferencia se materializó de repente. «Prométeme que responderás», susurró ella, su mano descansando protectoramente sobre su estómago. «Lo juro por la vida de nuestro hijo, Anita», dijo él con los ojos sinceros. La besó en la frente, las mejillas, los labios. «Te amo. Los amo a los dos más que a nada. Te veré el jueves». Y con eso, Miguel Durán, su devoto esposo, el hombre que guardaba los planos de su corazón, salió por la puerta, arrastrando su equipaje de mano detrás de él. Ella lo vio desde la ventana, mientras su Uber se alejaba, una sensación de vacío resonando en el espacio que él había dejado atrás. Sacudió la cabeza, regañándose por su paranoia hormonal. Él estaba construyendo su futuro. Estaba siendo un buen proveedor. Tenía que confiar en él. El primer día estuvo bien. Miguel le envió un mensaje de texto desde la sala VIP del aeropuerto, luego de nuevo cuando aterrizó en Bilbao. Le envió una foto de una habitación de hotel de aspecto genérico con el título «Registrado, ya te extraño. ¿Cómo está mi pequeño pateador?» Su amiga Isabel, ginecóloga en un hospital diferente, llegó esa noche con pizza y un litro de helado. «¿Estás de acuerdo con que se haya ido?», le preguntó Isabel, sus ojos oscuros escudriñando el rostro de Ana, con un escrutinio profesional. «No estoy encantada», admitió Ana, quitando un pepperoni de su trozo. «Pero es algo importante para su carrera». Se sentía fatal por ello. Isabel simplemente asintió, su expresión indescifrable. Isabel siempre había sido un poco más escéptica del encanto pulido de Miguel que Ana. Una vez lo había descrito como demasiado suave, como una piedra de río, un comentario que Ana había ignorado como Isabel, siendo demasiado protectora. «Bueno, tienes tu teléfono. Y yo estoy de guardia este fin de semana. Pero puedo conseguir que alguien me cubra en un instante si me necesitas. Solo llama». Pasaron la noche viendo un drama histórico, y durante unas horas Ana olvidó su inquietud. Se quedó dormida en el sofá, con la mano en el vientre, soñando con el regreso de Miguel. El segundo día, los mensajes de texto se volvieron más escasos. «La conferencia es una locura», dijo. Estaba en sesiones consecutivas. Envió una foto borrosa de una presentación de PowerPoint. Se sentía raro. El ángulo era extraño, el contenido genérico. Ana, una mujer que vivía de los detalles, notó las pequeñas inconsistencias, pero las dejó de lado. Estaba embarazada y cansada. Estaba dándole demasiadas vueltas. Esa noche, decidió tomar un baño relajante. Mientras se remojaba en el agua tibia con aroma a lavanda, se desplazó distraídamente por Instagram, un hábito que había adquirido para pasar el tiempo. Seguía a amigos, colegas diseñadores y algunos chefs famosos, y entonces lo vio. No estaba en el feed de Miguel. Él era cuidadoso. Estaba en el feed de una joven llamada Clara Iglesias, una asociada junior de la firma de Miguel, a quien Ana había conocido un par de veces en fiestas navideñas. Clara tenía un perfil público lleno de fotos bañadas por el sol y despreocupadas que te hacían sentir que tu propia vida era una película en blanco y negro. Clara había publicado una nueva historia hacía apenas una hora. La primera imagen era el tintineo de 2 copas de champán. La etiqueta de ubicación, una elegante escritura en bucle en la parte superior de la pantalla, decía: Santorini, Grecia.
El corazón de Ana dio un doloroso vuelco. Es solo una coincidencia, se dijo a sí misma. Ella está de vacaciones. No tiene nada que ver con Miguel. Tocó para ver la siguiente historia. Era un video, un corto paneo de una vista impresionante. Los icónicos edificios encalados, aferrados a los acantilados. El mar Egeo increíblemente azul extendiéndose debajo. Y luego la cámara volvió a un hombre tumbado en una cama de día junto a una piscina infinita. Se reía con la cabeza hacia atrás. Sus gafas de sol estaban posadas en su cabeza, y el sol de la tarde doraba su perfil familiar. Era Miguel. No había duda posible. Era él, Miguel, su marido, el hombre que se suponía que estaba en una aburrida sala de conferencias en Bilbao. Estaba a 10.000 kilómetros de distancia en la isla más romántica del mundo. El aliento de Ana se detuvo en su garganta. Su teléfono se le resbaló de los dedos mojados, cayendo ruidosamente sobre la alfombrilla del baño. El sonido fue como un disparo en la habitación en silencio. Se apresuró a recogerlo. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía desbloquearlo. Tocó el resto de la historia de Clara con una sensación de pavor que era fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en su pecho. La siguiente foto era de su comida, una colorida ensalada griega y pulpo a la parrilla con 2 tenedores. La siguiente era una selfie de Clara, su cabello rubio ondeando con la brisa marina, su sonrisa radiante. En el fondo, desenfocado, pero aún inconfundible, estaba Miguel frotándose protector solar en el brazo. Y luego la publicación final y desgarradora. Una foto de 2 pares de pies apoyados en una barandilla con vistas al atardecer. Los pies de Clara, con las uñas de los pies de color rosa brillante, estaban entrelazados con los pies más grandes y familiares de un hombre. La leyenda era simple, un solo hashtag que se grabó a fuego en el cerebro de Ana, inolvidable. El hielo en el pecho de Ana se hizo añicos y una ola de algo caliente y acre la invadió. No era solo el corazón roto, era una traición profunda que alteraba el mundo. Cada promesa, cada te amo, cada sueño compartido, todo era una mentira. La arquitectura de su vida no solo estaba defectuosa, era una fachada construida sobre una base de engaño. Y entonces, en lo profundo de su abdomen, sintió un calambre agudo y desgarrador. Era diferente a cualquiera de las contracciones de Braxton Hicks que había experimentado. Esto era diferente. Esto era real. Era feroz y abrumador, una manifestación física de la agonía emocional que la estaba destrozando. Jadeó, agarrándose el vientre mientras otra ola de dolor la invadía. El bebé, su hijo, estaba llegando. Estaba llegando ahora a este torbellino de mentiras y confianza destrozada. Sola en el baño con el fantasma de la risa de su marido desde una isla griega burlándose de ella, Ana Fuentes rompió aguas. El nacimiento y la declaración de guerra. El pánico, frío y agudo, se abrió paso a través de la densa niebla de la ira de Ana. Por un momento, se quedó paralizada, el agua y las lágrimas mezclándose en su piel. El plan de parto perfecto y sereno. Ella y Miguel habían elaborado tan cuidadosamente la lista de reproducción seleccionada. El difusor de aromaterapia, los amorosos masajes en la espalda, todo se evaporó como un espejismo. La realidad era esta. Estaba sola, traicionada y de parto. Su primer instinto fue llamar a Miguel, para gritarle, para exigirle una explicación, para obligarlo a enfrentar los escombros que había hecho de su vida en el preciso momento en que una nueva estaba comenzando. Imaginó su voz resbaladiza de falsa preocupación,
las mentiras que tejería. El pensamiento la llenó de un asco tan profundo que casi la ahoga. No, no le daría esa satisfacción. Él había tomado su decisión. Había elegido Santorini. Había elegido a Clara. No merecía ser parte de esto. Su mano temblorosa encontró su teléfono y marcó el número de Isabel. «¿Ana? ¿Qué pasa?» La voz de Isabel era tranquila, la voz de médica profesional que usaba. «Se me rompió la bolsa», dijo Ana, las palabras saliendo en un jadeo ahogado mientras otra contracción la invadía, obligándola a doblarse. «Isabel, él no está en Bilbao, está en Grecia con Clara Iglesias». Hubo un momento de silencio atónito al otro lado de la línea. Luego, «Ese hijo de perra». La voz de médico había desaparecido, reemplazada por la furiosa lealtad de una mejor amiga. «Vale, Ana, escúchame. Olvídale. Él no existe ahora mismo. Lo único que importa sois tú y el bebé. ¿Dónde estás? ¿Son regulares las contracciones?» «Vienen rápido», jadeó Ana, tratando de respirar a través del dolor como le habían enseñado en esas ahora burlonas clases de preparación al parto. Quizás con 5 minutos de diferencia. «Vale. No puedes conducir. Voy a enviar una ambulancia a tu casa ahora mismo. Será más rápido que yo atravesando el tráfico. Estoy en el Hospital Gregorio Marañón. Voy a esperarte en la sala de emergencias. Te llevaremos directamente a la sala de partos. ¿Lo entiendes?» «Sí», susurró Ana. «Ana, no estás sola en esto. Estoy contigo. ¿Me oyes?» «Te oigo». Después de colgar, Ana se movió como en un sueño. Se las arregló para ponerse unos pantalones de chándal y una camiseta sobre su piel húmeda. Cogió la bolsa de viaje que había estado junto a la puerta durante 2 semanas, una bolsa que Miguel había empacado meticulosamente con ella. La miró, a la diminuta ropa de bebé y los bocadillos que él había elegido, y una ola de náuseas la invadió. Desabrochó el bolsillo delantero, sacó la bolsa de frutos secos que él había etiquetado para mi campeona y la tiró a la basura. Los paramédicos fueron amables y eficientes. Su tranquila profesionalidad, un marcado contraste con el caos que rugía dentro de ella. Mientras la sacaban en camilla de su hermosa casa perfectamente diseñada, sus ojos se posaron en una foto enmarcada en la repisa de la chimenea. Era del día de su boda. Ambos se reían. El brazo de Miguel la rodeaba de forma segura, sus ojos llenos de lo que ella había confundido con amor incondicional. Sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de furia. En el Gregorio Marañón, Isabel la esperaba como había prometido. Su rostro, una nube de tormenta de ira, en nombre de Ana. Se hizo cargo de inmediato, dando órdenes a gritos. Su presencia, un escudo contra las miradas curiosas y la frialdad burocrática de un ingreso hospitalario. «Paciente única, bajo mi cuidado», le dijo a la enfermera de admisiones, dirigiendo la camilla de Ana hacia los ascensores. «Nos encargaremos del papeleo más tarde». La sala de partos era un mundo en sí mismo. El pitido rítmico de las máquinas, los lloros distantes de los recién nacidos, los murmullos alentadores de las enfermeras. Ana fue instalada en una habitación conectada a monitores que traducían los latidos del corazón de su bebé en un latido constante y tranquilizador. Era el único ritmo en el mundo que tenía sentido ya. Su enfermera era una mujer llamada Carmen, probablemente de unos 50 y tantos años, con ojos amables y un aire de competencia sin tonterías. Había visto miles de nacimientos, miles de madres aterrorizadas y padres ansiosos. «Vale, Ana, soy Carmen. Veamos qué tenemos aquí», dijo, su voz cálida. Comprobó su dilatación. «Muy bien, estás progresando bien. Lo estás haciendo genial». Durante las siguientes horas, el tiempo se convirtió en un borrón de dolor
y agotamiento. Isabel se quedó a su lado, sosteniéndole la mano, secándole la frente, su amistad una línea de vida en la tormenta. Nunca mencionó el nombre de Miguel, y por eso Ana le estuvo eternamente agradecida. Pero Ana no podía escapar de él. Durante las pausas entre contracciones, su traición se repetía en su mente. Las copas de champán, la piscina infinita, el hashtag #inolvidable. La palabra era un hierro al rojo vivo para su corazón. Mientras ella estaba aquí, soportando la experiencia más primitiva y dolorosa de su vida para traer a su hijo al mundo, él estaba creando recuerdos inolvidables con otra mujer. El dolor se intensificó, convirtiéndose en una fuerza que lo consumía todo. El parto sereno y controlado que había imaginado era un sueño lejano. Esto era una batalla cruda y visceral. En un momento, delirante de dolor, sollozó. «No puedo hacer esto sola». Carmen, la enfermera, se inclinó, su voz firme pero suave. «No estás sola. Tienes a la doctora García, me tienes a mí, y tienes a todas las mujeres que han hecho esto antes. Estás aquí mismo en esta habitación contigo. Y lo más importante, lo tienes a él», dijo, señalando el monitor, que mostraba el fuerte latido del corazón del bebé. «Eres todo su mundo ahora mismo. Eres la persona más fuerte de su mundo. Ahora vamos a traerlo aquí». Las palabras de Carmen fueron un chute de acero puro para la columna vertebral de Ana. Ella tenía razón. Esto ya no era sobre Miguel. Esto era sobre ella y su hijo. Un instinto protector primario la invadió, eclipsando el dolor de su matrimonio destrozado. Ella era madre, y lo haría con un esfuerzo final monumental, un grito que era a partes iguales, agonía y triunfo. Ana empujó a su hijo al mundo. Era perfecto, una criatura pequeña y desordenada, que lloraba, hermosa, con una cabellera oscura. Lo pusieron sobre su pecho, y sus gritos se calmaron al sentir su piel. Ana miró su diminuto rostro arrugado, y el amor que la inundó fue tan poderoso, tan puro, que momentáneamente lo borró todo lo demás. «Es hermoso, Anita», susurró Isabel, sus ojos brillando con lágrimas. «¿Cómo se llama?» Habían planeado llamarlo Teodoro Miguel Durán. Teodoro por su abuelo. Miguel por su padre. «Se llama Teodoro Mateo Fuentes», dijo Ana, su voz ronca pero clara. Mateo era el nombre de su propio padre. Fuentes era su apellido. No habría ningún Durán en su nombre. No habría rastro del hombre que eligió unas vacaciones en lugar del nacimiento de su propio hijo. Fue su primer acto oficial de borrado. Después de que la vorágine de la atención posparto se hubo calmado y Ana fue trasladada a una habitación de recuperación, Isabel le entregó los formularios de ingreso hospitalario. «Necesitan la información del padre para el certificado de nacimiento», dijo suavemente. Ana tomó el bolígrafo. En la casilla «Nombre del padre», escribió lenta y deliberadamente: «Miguel Durán». Tenía que hacerlo, por razones legales. Pero luego llegó a la sección de contactos de emergencia y parientes más cercanos. Su bolígrafo flotó por un momento. Luego, con una nueva claridad, escribió el nombre y el número de Isabel y la información de sus propios padres. Dejó la sección de Miguel completamente en blanco. Entregó el portapapeles a Carmen, que había entrado a ver cómo estaba. «Carmen», dijo Ana con voz firme, «el hombre que figura como padre, Miguel Durán. No se le debe permitir la entrada a esta habitación. No se le debe dar ninguna información sobre mí o el bebé. En lo que respecta a este hospital, no estamos juntos. Si llama, si aparece, debe referirse a él solo como señor Durán,
y debe decirle que necesita mi permiso explícito para estar aquí. De hecho, en mi historial, ¿puede por favor indicar mi estado civil como separada? Carmen miró el formulario, luego el rostro decidido de Ana, luego al bebé dormido en la cuna a su lado. Una mirada de completa comprensión pasó por las facciones de la mujer mayor. Hizo un pequeño y firme asentimiento. «Claro, querida», dijo ella. «Considera que está hecho. Tú solo concéntrate en ese guapo hombrecito. Nos encargaremos de todo lo demás». Ana se recostó contra las almohadas, completamente agotada, pero con una pizca de paz que se asentaba en su corazón. Había sobrevivido. Su hijo estaba aquí, estaba sano, y era suyo. La tormenta estaba lejos de terminar, pero ella había superado la noche. Los primeros rayos del amanecer rompían sobre el horizonte de Madrid, y Ana Fuentes, una nueva madre, estaba lista para la guerra. La caída de Miguel Durán, el paraíso griego de Miguel Durán, llegó a un abrupto final 36 horas después del nacimiento de su hijo. Estaba tumbado junto a la piscina con Clara, un cóctel medio vacío sudando en la mesa a su lado, cuando su teléfono, que había estado ignorando juiciosamente, vibró con una llamada de un número que no reconoció. Era un prefijo de Madrid. Molesto por la intrusión, lo dejó ir al buzón de voz. Un minuto después, volvió a vibrar. El mismo número, con un suspiro de frustración teatral para beneficio de Clara. Contestó. «Diga, ¿es Miguel Durán?», preguntó una voz nítida y profesional. «Soy yo. ¿Quién habla?» «Es el departamento de facturación del Hospital Gregorio Marañón. Llamamos en relación con la factura del parto y la atención posparto de Ana Fuentes». Miguel se sentó de golpe, derramando su bebida. «¿Parto? ¿Qué parto? ¿Está bien? ¿Hay un bebé?» «Sí, señor. Un bebé sano, un niño. Nació ayer por la mañana. Ayer por la mañana». Mientras él comía pulpo y se tomaba selfies al atardecer. Un pavor frío, más frío que cualquier piscina infinita, lo invadió. Se lo había perdido. Lo único que juró que no se perdería. «¿Por qué nadie me llamó?», exigió, su voz elevándose en pánico. «La señora Fuentes no nos incluyó como contacto de emergencia ni familiar más cercano, señor. Estamos legalmente obligados a llamar con respecto a la factura, ya que usted figura en la póliza de seguro». Las palabras no le cuadraban. «No incluido». «Eso es un error. Soy su marido. Póngame con su habitación». «Me temo que no puedo hacer eso, señor. Usted no está en su lista de visitantes aprobados. Tendrá que hablar directamente con la paciente para obtener acceso». «¡Esto es ridículo!», vociferó ahora de pie y paseando. Clara lo observaba, con un ligero ceño fruncido en su rostro perfectamente bronceado. «Solo dígame el número de habitación, señor. No puedo divulgar esa información. Política del hospital». La línea se cortó. El pánico dio paso a una oleada de ira justiciera. ¿Cómo pudo Ana hacer esto? ¿Cómo pudo dejarlo fuera? ¿Acaso no sabía lo importante que era la conferencia de Bilbao? Inmediatamente reservó el primer vuelo que pudo encontrar, un itinerario de pesadilla que lo llevaría de Santorini a Atenas, luego a París y finalmente a Madrid. Durante el frenético viaje, construyó su narrativa. La conferencia había sido un fracaso, una farsa, organizada por una firma rival para robar clientes. Había estado atrapado, su señal de teléfono intermitente. Había estado miserable, pensando solo en ella. Llegaría con flores, con disculpas, con una historia plausible e impecable. Él era Miguel Durán. Podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Podía arreglar esto. Aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, casi 24 horas después. Demacrado y sin afeitar, oliendo a aire rancio de avión.
Ni siquiera fue a casa a cambiarse. Tomó un taxi directamente al Gregorio Marañón, comprando un ridículamente grande ramo de rosas en la tienda de regalos del hospital. Marchó hacia el mostrador de información principal en el vestíbulo, mostrando su sonrisa más encantadora y disculpas. «Hola, vengo a ver a mi esposa, Ana Fuentes. Acaba de tener un bebé». La recepcionista tecleó el nombre en su ordenador. Su expresión era neutra. «Ana Fuentes está en la sala de maternidad, habitación 412. Pero lo siento, señor. Su nombre no está en su lista de visitantes aprobados. Sé que ha habido un pequeño error con el papeleo», dijo, inclinándose conspiratoriamente. «Soy su marido, Miguel Durán. Estaba fuera del país por negocios, y ya sabe cómo es esto. ¿Puede dejarme pasar?» «Lo siento, señor. No puedo. Solo la paciente puede añadirle a la lista». El encanto de Miguel comenzó a desvanecerse. «Mire, acabo de volar durante 20 horas de un viaje de negocios en el que ni siquiera quería estar. Estoy agotado. Solo quiero ver a mi esposa y a mi hijo recién nacido. Por favor, llame a la estación de enfermeras». Con un suspiro, la recepcionista cogió el teléfono. «Maternidad, es la recepción. Tengo a un Miguel Durán aquí preguntando por Ana Fuentes en la 412. «Sí. Vale. Entendido». Colgó y lo miró. Su rostro seguía siendo una máscara en blanco. «La enfermera a cargo confirma que usted no está en la lista. No se le permite subir». Derrotado y furioso, Miguel salió furioso del mostrador, con la mente acelerada. Todavía tenía una tarjeta de acceso al aparcamiento del personal, desde que su propio padre había sido paciente años atrás. Conocía la disposición de este hospital. Si no lo dejaban entrar por la puerta principal, encontraría una trasera. Logró entrar en el garaje y tomar un ascensor del personal hasta el 4º piso, emergiendo en el pasillo tranquilo y silencioso de la sala de maternidad. Sintió una oleada de triunfo. Vio la habitación 412 al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujó suavemente, su disculpa cuidadosamente ensayada en sus labios. «Anita». Ana estaba sentada en la cama, acunando a su hijo. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando su rostro. Parecía cansada, pero también parecía diferente. Había una dureza en sus ojos que nunca había visto antes, una calma decidida que lo desconcertaba. Isabel estaba sentada en la silla a su lado. «Miguel», dijo Ana. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción. «Anita, gracias a Dios», comenzó, apresurándose. «Lo siento muchísimo. No tienes idea de lo que pasó. La conferencia fue un desastre. Mi teléfono no funcionaba. Vine tan pronto como me enteré». «¡Basta!», lo interrumpió ella. «Vi las fotos, Miguel». La sangre se le fue de la cara. «¿Fotos? ¿Qué fotos?» «Santorini», dijo ella, la palabra cayendo como una piedra en la habitación en silencio. «El Instagram de Clara Iglesias, la piscina infinita, el atardecer, el hashtag inolvidable». Parecía realmente inolvidable. Miguel se detuvo en seco. Las rosas de repente se sentían ridículas y pesadas en su mano. Estaba atrapado, completa y absolutamente atrapado. No había ninguna mentira lo suficientemente grande como para cubrir esto. «Anita». No era lo que parecía, tartamudeó, su mente aferrándose a una tabla de salvación que no estaba allí. Clara estaba pasando un momento difícil, un problema familiar. Solo estaba siendo un colega de apoyo. Ana, en realidad, soltó una risa corta y aguda. Era un sonido que nunca le había oído antes, y lo aterrorizó. ¿Un colega de apoyo? La apoyabas en una escapada romántica a Grecia, mientras tu esposa daba a luz a tu hijo. «Sal de aquí, Miguel». «Turuju».
No me iré, insistió él, su voz recuperando parte de su fuerza habitual. Este es mi hijo. Tengo derecho a estar aquí. Dio un paso hacia la cama, con la intención de ver al bebé, de tocarlo. Mientras lo hacía, una figura apareció en la puerta. Era la enfermera, Carmen. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, su mirada firme y fija en Miguel. No hay problema, dijo Miguel, tratando de recuperar el control. Solo estaba visitando a mi esposa y conociendo a mi hijo. Carmen entró completamente en la habitación, cruzándose de brazos. Me temo que tengo que pedirle que se vaya. Usted no está en la lista de visitantes de la paciente. Soy su marido, gritó, su compostura finalmente haciéndose añicos. Carmen no se inmutó. Miró del rostro enfurecido de Miguel al rostro tranquilo de Ana. Ana hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. Carmen luego volvió su atención a Miguel. Su voz era tranquila, clara y lo suficientemente alta como para que cualquiera en el pasillo pudiera oírla. Señor, la paciente, la señora Fuentes, ha dejado claras sus deseos. Tenemos una nota aquí en su historial, añadida esta mañana, a petición suya. Dice, y cito, «Bajo ninguna circunstancia se debe tratar al hombre que se identifica como Miguel Durán como mi esposo o pareja. Para todos los efectos, debe ser considerado el ex. Así que, señor ex, le pido una vez más que, por favor, abandone esta habitación, o me veré obligada a llamar a seguridad». Las palabras golpearon a Miguel como un golpe físico. Signore. Las dos palabras resonaron en la habitación estéril, despojándolo de todo su estatus, todo su poder, todas sus mentiras cuidadosamente construidas. Ya no era Miguel Durán, el esposo exitoso. Era solo el señor ex, un extraño, un forastero. Miró a Ana. Su rostro era impasible, una máscara de fría determinación. Miró a Isabel, cuya expresión era de puro y sin adulterar desprecio. Miró al bebé en los brazos de Ana, su hijo, un niño que no se le permitía tocar. La humillación, caliente y total, lo invadió. Estaba derrotado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, con el ridículamente grande ramo de rosas todavía en la mano. Mientras caminaba por el pasillo, podía sentir las miradas de otras enfermeras y visitantes sobre él. No solo salió de la habitación, fue expulsado de la narrativa de la vida de su propia familia, públicamente y vergonzosamente, rebautizado por las dos palabras que llegarían a definir su caída en desgracia: las consecuencias y la revelación. Final, el incidente del Sr. X no fue solo un momento de humillación para Miguel. Fue una declaración de guerra de Ana. Cuando abandonó el hospital despojado de su título de esposo, creyó que aún podía salvar la situación. Se retiró a su casa, una casa que pronto se daría cuenta, y comenzó su campaña de control de daños. Envió mensajes de texto llenos de disculpas frenéticas, autoflagelación y súplicas de perdón. Envió correos electrónicos largos y divagantes, tejiendo un nuevo tapiz de mentiras sobre ser manipulado por una colega depredadora y sufrir un momento de profunda debilidad bajo una inmensa presión. Ana no leyó ninguno de ellos. Le indicó a Isabel que bloqueara su número de su teléfono y configuró un filtro de correo electrónico que enviaba cualquier cosa de su dirección directamente a una carpeta etiquetada como evidencia. Su enfoque era singular. Teodoro, Theo. Aprendió los ritmos de su hijo, los matices de sus lloros, la calidez de su pequeño cuerpo contra el suyo. En el ambiente tranquilo y estéril de la habitación del hospital, estaba construyendo una nueva base, una hecha solo para ellos dos.
Cuando fue dada de alta 2 días después, no regresó a la casa victoriana en Madrid. En cambio, Isabel la llevó a ella y a Theo a un elegante y moderno apart-hotel en el distrito financiero de Azteca que había reservado en línea desde su cama de hospital. Era anónimo, limpio y no guardaba recuerdos. Era un lienzo en blanco. Su primera llamada desde el hotel fue a Arturo Sáez, un abogado de divorcios notoriamente astuto que Isabel le había recomendado. Sáez era un hombre que hablaba con frases cortas y precisas y tenía fama de destrozar a los encantadores narcisistas en los tribunales. Él tuvo una aventura, explicó Ana por teléfono, su voz firme. Estaba con su amante en Grecia cuando di a luz. Tengo pruebas fotográficas, con marca de tiempo. Bien, dijo Sáez. El adulterio puede ser un factor en la división de bienes en Madrid, pero a menudo no es el golpe de gracia que la gente cree. ¿Qué más? Quiero la casa, dijo Ana. La entrada provino de una herencia de mi abuela. Mi nombre es el único que figura en la escritura. Hubo una pausa en la línea. ¿Él te dejó ser la única propietaria de una propiedad multimillonaria? Dijo que era un regalo de bodas, un gesto para demostrarme que confiaba en mí y que lo mío era mío. La voz de Ana estaba teñida de ironía. Había sido otra parte de su gran actuación romántica. Un gesto muy tonto por su parte, comentó Sáez. Excelente. ¿Qué hay de las finanzas? Cuentas conjuntas. Tenemos una cuenta corriente conjunta y una cuenta de ahorros conjunta. Él tiene sus propias cuentas de inversión. A través de su firma. De acuerdo. Quiero que vayas online ahora mismo y transfieras el 50% del saldo de ambas cuentas conjuntas a una nueva cuenta separada, solo a tu nombre. Inmediatamente. Luego presentaré una moción ex parte para congelar todos los bienes gananciales restantes, incluidas sus cuentas de inversión personal, en espera de un descubrimiento financiero completo. Presentaremos la demanda de divorcio el lunes por la mañana. La petición citará diferencias israelíes irreconciliables, con una clara mención del adulterio. Seguir las instrucciones de Arturo le dio a Ana una sensación de control que no había sentido en días. Era una secuencia de acciones clara y lógica, un marcado contraste con el caos emocional que Miguel había creado. Mientras tanto, el mundo de Miguel comenzaba a desmoronarse desde fuera. Cuando no pudo contactar a Ana, intentó con sus padres, solo para ser recibido con un silencio pétreo y el clic de un teléfono colgado. Luego recurrió a sus propios padres, los ricos y obsesionados con la imagen Durán del barrio de Salamanca. Les dio una versión aguada y muy editada de la historia. Había cometido un terrible error, un lapsus único de juicio con una colega, y una Ana paranoica y hormonal estaba reaccionando de forma exagerada y manteniéndole a su hijo. Su madre, Elena Durán, pasó inmediatamente a la ofensiva. Se presentó sin previo aviso en la casa victoriana, encontrándola vacía. Después de una serie de llamadas frenéticas, descubrió la ubicación de Ana a través de un conocido mutuo que había enviado un regalo de bebé al hotel. Elena llegó al apart-hotel, su abrigo con cuello de piel y su comportamiento imperioso completamente fuera de lugar en el minimalista vestíbulo. Ana, esto ya ha ido demasiado lejos, comenzó Elena, obviando cualquier saludo. Miguel está destrozado. Tienes que parar con estas tonterías y volver a casa. Un bebé necesita a su padre. Un bebé necesita un padre que aparezca, respondió Ana, su voz fría. Miguel estaba ocupado, en Santorini. Elena agitó la mano con desdén. Los hombres son tontos, Ana, lo sabes. Cometen errores. Pero no se tira un matrimonio, una familia, por una pequeña e insignificante indiscreción. Piensa en el niño. Piensa en la interrupción.
Estoy pensando en mi hijo, dijo Ana, con la mirada inquebrantable. Estoy pensando en el tipo de hombre al que quiero que admire. Y no es un hombre que le miente a su esposa embarazada y se escapa a una isla griega con su subordinada. Está siendo vengativa, siseó Elena, su voz baja y venenosa. Y te arrepentirás. La familia Durán tiene una reputación que mantener. No nos arrastrarán por un sucio divorcio público porque tengas un ataque de rabia. Ya es un poco tarde para eso, Elena, dijo Ana, levantándose. Las fotos de las vacaciones de Miguel ya son públicas. Mi matrimonio ha terminado. Tu reputación es tu problema. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a alimentar a mi hijo. Se dio la vuelta y se fue, dejando a su suegra furiosa en el vestíbulo. El encuentro solidificó su determinación. Los Durán no estaban interesados en su dolor o en el bienestar de su hijo. Estaban interesados en el control de daños para la marca familiar. El verdadero giro, sin embargo, no se estaba gestando en la oficina de un abogado o en el vestíbulo de un hotel. Estaba enterrado en los estados financieros que el equipo de contabilidad forense de Arturo Sáez comenzó a analizar. 2 semanas después del inicio de los procedimientos legales, Arturo llamó a Ana para una reunión urgente. Tenía impresiones extendidas sobre su mesa de conferencias de caoba. Ana, la traición de Miguel es mucho peor que una aventura, dijo, su tono sombrío. Esto no fue una vacación. Fue una escapada financiada con dinero robado. Señaló una serie de transacciones. Durante el último año, Miguel había estado malversando fondos sistemáticamente de las cuentas de sus clientes en la prestigiosa firma para la que trabajaba. Estaba utilizando un método sofisticado de creación de cuentas fantasma y realizando transferencias pequeñas y difíciles de rastrear. El total era asombroso. Casi 2 millones de euros. El viaje a Grecia no se pagó con su salario, explicó Arturo. Se pagó directamente de una cuenta de holding que hemos rastreado hasta 3 de sus clientes mayores. No solo te engañaba, Ana, es un ladrón común. La habitación pareció inclinarse. Ana miró las hojas de cálculo, los números fríos y duros que contaban una historia de una enfermedad más profunda y profunda en el carácter de Miguel de lo que podría haber imaginado. Toda su vida, su éxito, su generosidad, la base misma de su matrimonio, se basaba en el fraude. Pero empeora, continuó Arturo, deslizando otro documento por la mesa. ¿Adivina quién es el beneficiario principal de la cuenta de fondos ilícitos donde ha estado guardando la mayor parte del dinero? Ana miró el nombre. No era Miguel Durán. Era Clara Iglesias. El giro fue tan brusco que le cortó la respiración a Ana. Clara no era solo la otra mujer. No era una chica ingenua, arrastrada por una aventura. Era una co-conspiradora. La escapada romántica no había sido solo una cita. Era probable que fuera una celebración de sus crímenes y una sesión de planificación para su futuro. Un futuro construido sobre los ahorros de toda la vida de jubilados. El hashtag #inolvidable adquirió un nuevo y siniestro significado. Ella ha sido su cómplice todo este tiempo, exhaló Ana, una ola de fría furia invadiéndola. Así parece, confirmó Arturo. Y basándonos en esto, mi opinión profesional es que Miguel no fue a Grecia solo de vacaciones. Se estaba preparando para huir. La conferencia en Bilbao probablemente fue su coartada para ti, mientras que el viaje a Grecia fue el comienzo de su plan de escape. Tu parto prematuro interrumpió su cronograma. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Su pánico no era solo por perderse el nacimiento, era porque su plan de escape se había desbaratado. Su desesperación por verla podría no haber sido por remordimiento, sino por intentar controlar la narrativa para evitar que ella investigara demasiado
mientras él resolvía su próximo movimiento. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana, su mente ahora aguda y clara. Arturo Sáez se permitió una sonrisa sombría. «Bueno, tenemos dos opciones. Podemos usar esto como palanca para un acuerdo de divorcio silencioso, rápido e increíblemente favorable. O», hizo una pausa, inclinándose hacia adelante, «podemos entregar estos documentos a la Fiscalía y a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Usted decide». Ana miró por la ventana el horizonte de Madrid. Pensó en la perfecta casa victoriana, construida sobre una mentira. Pensó en la sonriente foto de boda, un retrato de un estafador y su víctima. Pensó en las personas mayores cuya confianza Miguel había violado, cuyos futuros había robado. Y pensó en Theo, durmiendo plácidamente, ajeno al hecho de que su padre no era solo un adúltero, sino un criminal. Su decisión fue instantánea. «Llama a la Fiscalía», dijo. «Quémalo todo hasta los cimientos. La justicia llega». En el momento en que Ana le dio el visto bueno a Arturo Sáez, el drama privado del divorcio, Durán Fuentes se convirtió en un escándalo público. El primer movimiento de Arturo fue estratégico. No fue a la Fiscalía de inmediato. En cambio, presentó una moción de emergencia en los procedimientos de divorcio, presentando la evidencia de malversación financiera como una razón para otorgar a Ana el control exclusivo sobre todos los activos conocidos, incluida la casa, y para otorgarle un pago de manutención preventivo significativo de las cuentas congeladas de Miguel. Adjuntó las condenatorias hojas de cálculo como pruebas. La moción fue una obra maestra táctica. Puso la evidencia en el registro público del tribunal antes de que comenzara cualquier investigación criminal, acorralando a Miguel. Cuando Miguel y su abogado de alto precio, recién contratado, vieron la presentación, supieron que el juego había terminado. La aventura era una cosa. La malversación de fondos era otra. Su estrategia era hacer que desapareciera en silencio. Le ofrecieron a Ana todo: la casa, la custodia total de Theo, una pensión alimenticia de por vida, un acuerdo en efectivo masivo. Todo lo que tenía que hacer era firmar un acuerdo de confidencialidad y aceptar no seguir con las acusaciones de fraude. «Es una oferta de rey, Ana», le dijo Arturo por teléfono. «Tú y Theo estarían asegurados de por vida, sin preguntas». Ana estaba en la sala de estar de su apartamento temporal, meciendo a Theo en sus brazos. Miró su rostro dormido. Aceptar el trato sería fácil. Significaba seguridad y privacidad. Pero también significaría ser cómplice de los crímenes de Miguel. Significaría dejar que él y Clara Iglesias se salieran con la suya robando millones a personas vulnerables. Significaría que la única consecuencia de Miguel por su monumental traición sería un golpe financiero, algo que su rica familia podría absorber fácilmente. «No», dijo, su voz firme. «No quiero su dinero sucio. Quiero justicia. Diles que se vayan al infierno». El suspiro de Arturo al otro lado de la línea fue de satisfacción. Esperaba que dijeras eso. Fiel a su palabra, remitió todo el expediente tanto a la Fiscalía Provincial de Madrid como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. La repercusión fue rápida y espectacular. En cuestión de días, investigadores de la CNMV allanaron la firma de Miguel. La historia, antes confinada a los chismes de su círculo social, estalló en la portada de El País. «Prominente asesor financiero, acusado de fraude multimillonario. Lujoso estilo de vida con cómplice», gritaba el titular. El artículo presentaba una sonriente foto corporativa de Miguel
junto a una de las fotos de Instagram bañadas por el sol de Clara desde Santorini. La yuxtaposición fue devastadora. Miguel Durán, el carismático y encantador, fue arrestado en la mansión de sus padres en Salamanca. La imagen de él, siendo llevado con las esposas, su rostro pálido y aturdido, se convirtió en la foto que definió el escándalo. Clara Iglesias fue arrestada una hora después en su apartamento en el centro. La reputación, cuidadosamente cultivada de la familia Durán, fue incinerada. Se convirtieron en parias sociales de la noche a la mañana. Sus intentos de pintar a Ana como una arpía vengativa fracasaron ante una montaña de pruebas que la posicionaron como la principal víctima de un sofisticado complot criminal. La batalla legal que siguió fue brutal. El caso penal tuvo prioridad. Enfrentada a pruebas irrefutables, Clara Iglesias, en un intento por salvarse, se retractó. Su abogada llegó a un acuerdo con la fiscalía. Ella aceptó testificar contra Miguel, detallando todo el plan a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio pintó un cuadro escalofriante. Miguel había iniciado el plan, viendo a sus clientes como nada más que vacas lecheras. Había apuntado a Clara no por amor, sino porque era ambiciosa, amoral, y tenía acceso a las cuentas específicas que necesitaba. El viaje a Grecia, admitió, fue su idea de una última juerga antes de que planearan desaparecer a un país sin extradición, dejando a Ana y al bebé atrás con los escombros. Tenía un pasaporte falso esperándolo en una caja de seguridad. El parto prematuro de Ana no solo había sido un inconveniente, había sido el detonante que expuso toda su red de mentiras. Los procedimientos de divorcio fueron una mera formalidad en el telón de fondo del juicio penal. El juez, después de revisar las pruebas de la atroz mala conducta marital y financiera de Miguel, le otorgó a Ana todo lo que había pedido, y más. Se le concedió la custodia física y legal exclusiva de Teodoro. La casa, libre de cargas, fue confirmada como su única propiedad. Miguel fue condenado a pagar una manutención infantil sustancial, embargada de cualquier activo legítimo que le quedara. Su nombre fue oficial y legalmente eliminado del certificado de nacimiento de Theo, reemplazado por desconocido, a petición de Ana, una última anulación burocrática. 8 meses después, Miguel Durán fue sentenciado a 8 a 10 años de prisión estatal por fraude, malversación de fondos y hurto. Clara Iglesias recibió una sentencia de 2 años. La familia Durán, humillada y económicamente arruinada por los honorarios legales y los pagos de restitución, vendió su mansión en Salamanca y se retiró de la vida pública. A pesar de todo, Ana mantuvo una tranquila dignidad. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas, centrándose en 2 cosas: su hijo y su trabajo. Se mudó de nuevo a la casa victoriana, pero ya no era una jaula dorada. Era su fortaleza. Cambió las cerraduras, quitó la foto de boda de la repisa de la chimenea y la reemplazó por una foto de ella sosteniendo a Theo en el hospital, con una sonrisa tenue pero real en su rostro. Vertió su energía en su firma de arquitectura. Su historia personal, aunque nunca habló de ella, pareció alimentar una nueva profundidad y autenticidad en su trabajo. Comenzó a especializarse en la creación de hogares para padres solteros, diseñando espacios hermosos, pero también prácticos, seguros y empoderadores. Su firma prosperó. La vida se asentó en un nuevo e inesperado ritmo. Era una vida llena de mañanas tempranas con Theo, noches tardías finalizando planos y fines de semana tranquilos con Isabel y su familia.
La herida abierta de la traición de Miguel se había cerrado, dejando una cicatriz que servía no como un recordatorio de dolor, sino de su propia resiliencia. Había descubierto una fuerza que nunca supo que poseía, forjada en el crisol de la noche más solitaria de su vida. Una fresca tarde de otoño, un año después del nacimiento de Theo, Ana caminaba con él en un cochecito por un parque. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Ana, sé que probablemente borrarás esto. Salgo en 18 meses. Pasaré el resto de mi vida compensando lo que hice. Fui un monstruo. Lo siento muchísimo. M. Ana leyó el mensaje, su expresión indescifrable. Por un momento, sintió un destello de la vieja ira, el viejo dolor. Pero ahora estaba distante, como un eco de otra vida. Pensó en el hombre en prisión, el hombre que se había llamado a sí mismo su marido. Él ya no era el villano de su historia. Era solo una nota a pie de página. Miró a Theo, que señalaba con un dedo regordete a un Golden Retriever, persiguiendo un frisbee, su rostro iluminado con una alegría pura y sencilla. Él era su historia. Él era su obra maestra. Con una sensación de finalidad y paz, Ana Fuentes borró el mensaje, bloqueó el número y empujó el cochecito más profundamente en el dorado sol de la tarde, dejando atrás las cenizas de su antigua vida. Reflexiones finales. La historia de Ana comenzó con una traición desgarradora, un momento diseñado para destrozarla. Pero lo que comenzó como la historia del engaño de un marido se convirtió en un poderoso testimonio de la resiliencia de una mujer. Ella no solo sobrevivió, reconstruyó todo su mundo sobre una base más sólida, una de verdad, integridad y el feroz amor de una madre. Tomó los escombros de un matrimonio tóxico y construyó un imperio para ella y su hijo. Desde la agonizante soledad de esa sala de partos, una guerrera nació junto a su hijo. Su negativa a aceptar dinero sucio, su exigencia de verdadera justicia y su tranquila dignidad ante el escándalo público demuestran que nuestros momentos más bajos a menudo pueden convertirse en el catalizador de nuestros mayores triunfos. Si la historia de resiliencia y empoderamiento de Ana te ha conmovido, por favor, dale me gusta a este video para mostrar tu apoyo. Compártela con alguien que pueda necesitar escuchar una historia de fortaleza ante la adversidad. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para más historias verdaderas que importan. ¿Qué te pareció la decisión final de Ana? Déjanos tu opinión en los comentarios a continuación.